la verdad. Bueno, las administradoras de fondos de pensiones llaman la atención de toda la población dominicana porque siempre con el tema de la seguridad social hay una serie de informaciones que la población no comprende, quiere saber cómo funciona. Se revelan datos que generan incluso cuestionamientos a las mismas AFPs y por eso es importante invitar acá al programa a Kirsi Sáquez, presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, a la que le damos los buenos días y la recibimos con un cafecito. Gracias, buenos días, qué Buenos gusto días. Compartir con ustedes, qué bueno. Bienvenida. Gracias. Bueno, el motivo de esta invitación es a raíz, obviamente, del interés que generan las AFPs en la República Dominicana. Pero hace poco, el Consejo Nacional de la Seguridad Social y quien lo dirige, dio a conocer una cifra que llamó la atención, indicando, muchísimas gracias, que hay unos 870 millones de pesos que se supone que están en manos de las AFPs de nuestro país y que corresponderían a recursos de personas fallecidas y que supuestamente no han sido reclamados por los familiares. Esto inmediatamente provocó mucha inquietud en la población, indignación en algunos sectores que entienden que la responsabilidad de que esos recursos no hayan llegado a los descendientes de los fallecidos es de las administradoras de fondos de pensiones y quisiéramos escuchar su opinión. Sí. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la invitación, ¿no? Qué honor, qué oportunidad de compartir con ustedes y poder llevar información también, como bien dices, de que hace falta que se entienda más el sistema. Probablemente hay mucha confusión y creo que pues, es buena oportunidad en esta ocasión. Con relación a las cifras que menciona, nosotros, en el caso de la asociación, siempre hacemos uso de información que publica la Superintendencia de Pensiones como el ente regulador a cargo del sistema. Entonces yo preferiría que en el caso de mencionar montos, cantidades y número de personas, que esa información sirva, digamos, la superintendencia, que pueda estar incluso hasta más actualizada que esa. Pero ¿qué cifra tienen ustedes? Nosotros manejamos la cifra del boletín de la CIPEN y en el boletín, en cifra? detalle de ese tipo de data no está todavía en el boletín. Pero la administradora de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones no tiene el dato de cuánto dinero tienen yo lo diría de otra manera. Nosotros, como representantes del sector AFP, explicamos y exponemos el sistema a partir de cifras oficiales. Y las cifras oficiales que nosotros suministramos provienen de la Superintendencia de Pensiones, en la parte de pensiones, igual que como en la parte de salud, las cifras las sirve la Superintendencia de Salud. ¿Eso quiere decir que ustedes no reconocen al Consejo Nacional de la Seguridad Social como un ente regulador, como un ente oficial, como un ente que forma parte del sistema y que por tanto da seguimiento a la manera en la que operan tanto las ARS como las AFP? Sí, porque eso sería muy grave. No, por supuesto que lo reconocemos, Amelia. Perdón. Tanto así que las AFP no solamente están sujetas al cumplimiento de la Ley de Seguridad Social, están sujetas al cumplimiento de las resoluciones del Consejo, de las resoluciones de la Superintendencia de Pensiones y de todas las instrucciones que los reguladores disponen. Pero en el caso específico de las estadísticas, incluso la Superintendencia de Pensiones está actualizando las cifras consolidadas del sistema para ella misma suministrarlas. Aquí yo creo que lo importante es referirse a que quedó la duda sobre el dinero en las cuentas, que incluso se llegó a decir que la familia lo perdía. Y es bueno que se tenga claro que no. El fondo de pensiones de un afiliado a una AFP no se pierde nunca. Pero antes de irnos a eso, yo quiero tener claro, si las AFP no tienen la información de cuántos recursos están en sus arcas que pertenecen a afiliados que fallecieron. Las AFP, cada AFP tiene la información de los afiliados que han sido informados que fallecieron y que no han retirado su fondo. ¿Y a cuánto asciende la cifra oficial del sistema la da la CIPEN. Luego que la CIPEN la publica, nosotros la servimos. ¿Y la del año pasado no la tienen? Porque supongo que la publicaron la del año pasado. La superintendencia, ese dato, probablemente lo vaya a incluir en el boletín, pero todavía no lo Me extraña que la asociación
no maneja una información tan relevante que me imagino que tiene un La impacto. Asociación de AFP no es una entidad, digamos, pública autorizada. Nosotros representamos al sector de las AFP y colaboramos con el sistema. Cifras oficiales del sistema es responsabilidad de la Superintendencia de Pensiones. Y puedes estar segura, y tienes la garantía, de que una vez esta cifra oficial se haga pública, perfectamente aceptamos una invitación y venimos a hablar, a explicarla y a suministrarla regularmente. El boletín es una publicación bastante voluminosa, tiene mucho detalle, tal vez tener tanta información a veces confunde, pero retomando el curso del tema que es de interés, que es cómo la familia recibe el beneficio de una pensión o del fondo cuando un afiliado fallece, es bueno puntualizar que siempre la familia puede tener la garantía de que va a recibir el fondo. Si un afiliado fallece estando activo, es decir, que está trabajando activamente, la familia se acerca a la AFP y hace la solicitud de una pensión de sobrevivencia. Las condiciones para recibir una pensión de sobrevivencia lo dice la propia ley 8701 en un artículo que es bastante claro, que es el artículo 51 de la Ley de Seguridad Social. Creo que hay dos modalidades, ¿no?, de que la familia reciba esos recursos. Bueno, en primer lugar está que sea pensión de sobrevivencia. ¿En qué consiste ese mecanismo? La pensión de sobrevivencia establece que un afiliado activo, su familiar directo, que es decir, su esposo o esposa, compañero o compañera de vida, sus hijos menores hasta los 18 años y hasta los 21 si estudian, y en el caso de los hijos discapacitados, reciben una pensión de sobrevivencia vitalicia, pero la esposa, el esposo, compañero o compañero de vida, cual sea la condición, los recibe dependiendo de la edad según la Ley de Seguridad Social. Entonces, si por alguna razón el afiliado no estaba activo, o sea, si no estaba activo no tenía cobertura de prima, o tenía una edad, digamos, mayor de 65 años, porque hay un contrato póliza que el Consejo de Seguridad Social, no las AFP, el Consejo aprueba y define una serie de condiciones. Si de acuerdo a esas condiciones la familia, ya los hijos son adultos, no tiene esposo o esposa, entonces no hay, digamos, sobreviviente para recibir una pensión de sobrevivencia, entonces este fondo en su totalidad no se pierde. La familia lo recibe como herencia. Para recibirlo como herencia, entonces tienen que cumplirse una serie de condiciones que no lo establece la Ley de Seguridad Social, porque el fondo de pensiones, al pasar a ser herencia, se convierte en masa sucesoral. Y para ese caso, entonces, la familia tiene que demostrar, los herederos legales, sus condiciones y sus calidades, y sobre todo, para la AFP entregar el dinero a sus familiares herederos, tiene que tener una certificación de autorización, digamos, en cierto modo, o sea, una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, que es la que dice, en base a la Ley de Sucesiones y Donaciones, que los herederos ya cumplieron con los impuestos sucesorales. O sea que a veces se genera mucha confusión y los problemas que han surgido ha sido por un tema de documentación que no tiene consistencia legal, etcétera. Sin embargo, inmediatamente las personas depositan su documentación y cumplen con el pago de los derechos sucesorales, reciben la totalidad del fondo acumulado en la cuenta. Y hasta el momento en que ellos lo reciben, esta cuenta se sigue incrementando por la rentabilidad de las inversiones. Yo tengo dos preguntas. Sí. Uno, entonces, para quienes nos sintonizan, Sí. no expiran, por decirlo de alguna No manera, expiran los nunca. fondos. Entonces, ¿qué pasa con el plazo, creo que de 7 años, del beneficio por seguro de discapacidad y sobrevivencia? No, el plazo de 7 años se refiere, como decía, a los beneficios Por de eso. pensión de sobrevivencia, Sí, de que discapacidad. tiene que ver con la cobertura de sobrevivencia. Exacto. Y eso está Y ese establecido. sí expira. Ese sí expira a los 7 años, de acuerdo con una resolución del Consejo. Pero entonces se convierte En masa sucesoral. Ya en un fondo. Exacto. En caso de que los familiares no reclamen. ¿Por qué razón? Estando el sistema tan digitalizado, un sistema que además cobra de manera automática a través del sistema establecido, ¿verdad? Con las empresas en las que usted trabaja, la manera en la que usted cotiza en la AFP.
¿Por qué es que el sistema no detecta el fallecimiento de una persona y es a la inversa? Hay una lista, pero extraordinaria, y eso es lo que estoy buscando, voy a ver si la encuentro, usted tal vez nos pueda ayudar, de documentos que una familia tiene que presentar para poder acceder incluso a esos recursos. Nos puede ayudar con las dos cuestiones. ¿Por qué hay que esperar que el proceso sea a la inversa en un país donde hay muy poca información de la población sobre cómo funciona esta parte? Porque usted incluso accede a la pensión después que ya está en edad de retiro. Claro. Nadie se preocupa por esas cosas antes. Y en adición a eso, ¿cuáles son los requisitos para poder acceder a esa pensión? Sí, la primera pregunta relativa a si automáticamente se sabe. Con alguna regularidad, y de hecho se están haciendo las coordinaciones para que esto sea periódicamente, se puede disponer de la información del fallecimiento de las personas. En el país, la única institución que tiene la información de quién ha fallecido es la que emite el acta de defunción. Entonces, se han hecho en algunos momentos cruces de base de datos y precisamente cuando esa información llega, se identifican cuáles de las personas que están afiliadas a una AFP han fallecido y de la información disponible que hay sobre ese afiliado, se hacen las gestiones con sus familiares para que estos procedan a reclamar la pensión de sobrevivencia o en su defecto, finalmente a recibir el fondo como herencia. Los requisitos que están establecidos son aquellos que deben indicar que todos los que tienen derecho a recibir la protección de sobrevivencia sí lo reciban. O sea, una AFP no puede, y la normativa es muy clara en ese sentido, simplemente que se presente una persona y decir yo soy el sobreviviente o yo soy el esposo, soy la esposa o un hijo, y simplemente porque esa persona llegó antes se le entrega la pensión, se le otorga una pensión o se le devuelve el fondo. No, se tienen que llenar una serie de condiciones que se garanticen que las personas que van a recibir el beneficio de la pensión de sobrevivencia o que van a recibir el fondo como herencia son precisamente las personas que tienen derecho a hacerlo. Como ustedes bien saben, en el país se adolece mucho de este tipo de informalidades, y yo soy una de las que digo que el sistema de seguridad social está forzando a todo el país a que la formalidad sea una realidad. A veces las familias tienen esas situaciones con la documentación, pero cuando llega la reclamación tiene que ser completada y demostrar, digamos, sus calidades, porque es importante que las AFP garanticen que los que tienen efectivamente el derecho a recibir el beneficio o la herencia del fondo como no sea pensión o sea fondo como herencia, sean quienes efectivamente los reciban. Bueno, yo tengo aquí, y claro, tenemos que estar de acuerdo con la formalidad, pero la verdad que la lista es larga y la cantidad de información que se ofrece a la población es limitada. Por ejemplo, esta es una AFP cualquiera, sí. Es una información que estuve buscando hace unos días. Extracto de acta de defunción del afiliado fallecido debidamente legalizada. Extracto de acta de matrimonio debidamente legalizada. Extracto de acta de nacimiento de la cónyuge debidamente legalizada. Extracto de acta de nacimiento de todos los hijos del afiliado debidamente legalizados. Y si existen hijos adoptivos, se deberá presentar la documentación legal que lo acredite como tales. En caso de hijo en gestación o discapacitado, certificado médico que avale la condición del embarazo. Para los hijos mayores de 18 y menores de 21, certificación de estudio, declaración jurada de soltería realizada ante un notario público. Ve sumándole los pesos, porque yo estoy pensando en las pensiones irrisorias que se entregan en este país, cuánto aunque cuesta. Estamos de acuerdo con la legalidad, hasta dónde ascendería completar todos estos pasos. Compulsa del acto, porque además en este país tú vas a la Junta Central Electoral, te emiten un acta de nacimiento y después tú la tienes que legalizar. Una cosa impresionante, esas cosas que pasan aquí, ¿no? La compulsa del acto de notoriedad de determinación de herederos realizado por un notario público para validar los hijos de los beneficiarios, donde se establezca la edad, la fecha, etcétera. Copia de cédula, carta del empleador del afiliado fallecido donde consta el tiempo y el horario de trabajo. La AFP debería tener eso en su registro. En caso de muerte no natural, presentar un acta policial y o documento emanado de autoridad competente. Y además tengo entendido que si usted no muere en medio de una situación de conflicto, tiene posibilidades de perder la pensión. ¿Eso es correcto?
Bueno, las exclusiones no llegan ya, eso en principio habían algunas exclusiones, pero ya eso no es, No es así. Señora Jaques, yo le tenía una pregunta. Usted mencionaba que el Consejo Nacional de la Seguridad Social fue la entidad que determinó eso del vencimiento del beneficio de supervivencia a los 7 años para que se vuelva masa sucesoral. ¿Cuál es la posición de las AFP o de la Asociación de las AFP con respecto a esa disposición del Consejo Nacional de Seguridad Social? ¿Cree que es idónea? ¿Prefiere una modificación de esa disposición? Fíjate, en realidad es una pregunta que un regulado tiene que tener cuidado para responder. Nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir con esas disposiciones, o sea, no podemos rebelarnos contra una obligación legal y normativa. Ahora bien, cuando el sistema arrancó, cuando inició, el plazo era 2 años y se ha mejorado porque se aumentaron 5 años más. Ya ese digamos, periodo extintivo no es de 2 años, sino de 7, de modo que le da más oportunidad de tiempo a la familia. Lo ideal sería que fuera, digamos, sin ninguna limitación de plazo, pero como todos sabemos, hay una serie de regulaciones y disposiciones y tenemos nosotras que hacerla cumplir y acatarlas. Brevemente, si las AFP reciben tantos recursos y tantos beneficios, ¿por qué no hacen una inversión mayor en informar, en comunicación, en informar a la población para que sepa cómo funciona el sistema de los fondos de pensiones? Sí, las AFP en algún momento a través de la DAF hemos hecho campaña de comunicación, pero también las mismas administradoras de manera particular, individualmente, hacen campañas de comunicación y de concientización de manera aislada. La DIDA incluso dijo que una de las mayores dificultades que tiene la población es que las AFP no están en todas las provincias y están la mayoría vinculadas a los bancos. ¿Cómo es posible? Las AFP tienen oficinas, originalmente cuando el sistema arrancó había oficinas en muchos más lugares en el territorio nacional. Sin embargo, la mayor demanda de servicios se da en los centros donde hay una mayor concentración poblacional. De todos modos, en la medida en que la demanda de afiliados y servicios aumente, las AFP obviamente van a establecer oficinas para dar mayor facilidad a sus afiliados. Pero la información buena que quiero que le quede a la persona sobre este tema es que cada afiliado, en primer lugar, cada persona verifique en cuál AFP está afiliada, que actualice su información sobre su dirección y datos de contacto de su familia, y que las familias también, cuando un familiar fallezca, indague o vaya a la AFP donde su familiar estaba afiliado, inicie inmediatamente la reclamación, que las AFP le dan toda la facilidad y toda la información que necesitan y el soporte para que puedan recibir o la pensión de sobrevivencia o recibir todo el fondo como herencia. Bueno, pues muchísimas gracias a Kirsi Jaques, presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, por haber estado con nosotros en el día de hoy. Gracias a ustedes por su compañía.